El divorcio es siempre una tragedia. Nadie se casa para divorciarse. La gente se casa porque se quiere, aspiran a estar siempre juntos, pero por desgracia los divorcios existen. Existen y también, por desgracia, son pocos los divorcios que se llevan bien, es decir, que se hacen de manera amistosa. La mayoría terminan de muy mala manera y con frecuencia hasta los hijos son utilizados como munición para hacer daño al cónyuge. Así lo considera la Iglesia, que considera, repito, el divorcio como un mal. Aunque, bueno, pues en el número 2383 admite que para conservar y proteger ciertos derechos por el bien de los hijos o incluso por el patrimonio pueda ser aceptado, tolerado el divorcio, siempre y cuando el cónyuge divorciado no se case de nuevo civilmente, no se case civil y religiosamente si no ha conseguido la nulidad matrimonial. El sentido común y la Iglesia hablan de que lo mejor, si tiene que producirse la tragedia del divorcio, es que se haga con el menor daño posible, especialmente pensando en los hijos, porque el odio perjudica incluso a los que se odian. No solamente el odio sirve para hacer daño al otro, sino que hasta el que hace el daño también él es perjudicado con ese odio. Estoy hablando del divorcio, pero en realidad de lo que quiero hablar es de la Iglesia. Porque creo yo que estamos en una situación parecida a un divorcio. En la Iglesia eso podría llamarse un cisma. No sería la primera vez, y no sería la primera vez, por desgracia, que los cismas se han producido con gravísimas consecuencias de todo tipo. Pienso en el cisma que protagonizaron Lutero, Calvino, Enrique VIII y que desgarró la Iglesia en Europa y después en América. Pienso en eso porque supuso 170 años de guerra civil, la primera gran guerra europea, una guerra además enormemente sangrienta, pero que dio paso al secularismo, porque cuando por fin se firmó la paz, bueno, pues ya todo el mundo entendió, o muchos entendieron que había que ir a una sociedad donde la religión quedara relegada al ámbito privado si se quería vivir en paz. Es decir, se abrió la puerta al secularismo que hoy estamos padeciendo como otro extremo. El Papa dijo recientemente que los divorcios los divorcios en la Iglesia, los cismas son malos, pero que él no tenía miedo a los cismas. Yo personalmente tengo mucho miedo a los cismas, mucho miedo. Y tengo mucho miedo por lo que representan de ruptura, de divorcio, pero también por esa violencia que estoy viendo que existe y que es creciente. Por un lado están los que no toleran ni la más pequeña disensión con algo que diga o haga el Papa, la Pachamama, por ejemplo. Los que no toleran que se haga la más pequeña crítica no ya al pontífice, sino a los amigos del pontífice, o a algunas actitudes del pontífice, o a algunos nombramientos que parecen indicar hacia dónde va la línea. Bueno, cualquier cosa dicha con respeto, dicha con cariño, cualquier cosa es motivo de ataque furibundo por este sector. Y precisamente estos son, curiosamente, los que hasta hace 6 años no dejaban de despellejar vivos a los pontífices precedentes, Benedicto o Juan Pablo II o incluso Pablo VI. Bueno, pues estos se están reclamando para aquel que haga la más pequeña, repito, crítica suave, cariñosa, están reclamando, si es un sacerdote, la reducción al estado laical y todo tipo de condenas y de maldiciones, aparte de los insultos muchas veces groseros contra el honor de las personas. Eso es un extremo. En el otro extremo están haciendo algo parecido. Los insultos, los ataques a la persona del Santo Padre
Y a aquellos que están alrededor suyo son feroces, e incluso los insultos y ataques hacia aquellos que no se desayunan todos los días pidiendo la cabeza del Papa o diciéndole palabras groseras. Es decir, ni siquiera se respeta que podamos tener conciencia y que por fidelidad a nuestra conciencia no hagamos lo que ellos quieren que hagamos. Somos unos vendidos, somos unos traidores, no somos fieles a Jesucristo. Violencia en un lado, violencia en otro. Esto, repito, me recuerda mucho a lo que sucede en los divorcios, por desgracia, en la mayoría de los divorcios. Y lo mismo que en los divorcios, los que padecen las consecuencias son los hijos, es decir, el pueblo fiel. El pueblo fiel que está sorprendido y escandalizado ante lo que está pasando. Yo no sé si esto tiene o no tiene remedio. Realmente lo veo muy difícil. El cisma jurídico no se ha producido, pero sí el cisma afectivo. Repito, debido a este odio y a esta violencia de las partes de unos contra otros. Pongo un ejemplo. Esta semana un obispo italiano dice que el Evangelio es comunista y que los que están defendiendo la aplicación de la ley dentro de la Iglesia ya no son católicos. Entonces, aquellos que están sufriendo, pagando con sangre las consecuencias del comunismo en Bolivia, Nicaragua, Venezuela, Cuba, por citar solo algunos casos, ¿esos ya no son católicos? Aquellos que estamos defendiendo la importancia de la palabra de Dios y de la tradición, ¿ya no somos católicos? ¿Estamos excomulgados? Si no eres comunista y si estás a favor de la defensa de la palabra y de la tradición, ¿ya no somos católicos? ¿En serio, señor obispo? ¿En serio? A esto me refiero. Insultos, descalificaciones, agresiones verbales de un lado y del otro. Este es el cisma real, aunque todavía no sea un cisma jurídico. ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que hay que defender la verdad, porque la verdad es Cristo. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es Cristo. Cristo es la plenitud de la verdad. No solamente tiene, sino Él es la plenitud de la verdad. Hay que defender la verdad. Pero hay que defender la verdad con caridad. Hay que defender la verdad con amor. Porque una verdad sin caridad es menos verdad. Porque la caridad es un elemento esencial de la verdad. Hay que defender la verdad, sí, a una costa de la propia vida, pero habrá que defenderla con amor, sin violencia, sin insultos. No digo buscando una especie de equilibrio de mitad y mitad, porque la verdad no puede ser reducida a la mitad, ya entonces no sería la verdad. Pero habrá que defenderla sin insultar, sin agresiones, intentando todavía buscar lo positivo y lo que nos une, antes que ir a rebuscar solo, exclusivamente, lo negativo y lo que nos separa. Si esto lo perdemos de vista aquella última petición de nuestro Señor en el cenáculo, cuando había hecho ya la última cena y la consagración del pan y el vino y del sacerdocio, e iba a salir para el huerto de los olivos. Le pidió al Padre que todos sean uno, para que el mundo crea. La unidad para que haya evangelización. Un reino en guerra civil se destruye a sí mismo. Cae casa tras casa, es decir, cae persona tras persona. Los hijos, las personas, las casas del reino están siendo destruidas por este odio recíproco y muchas veces fanático entre unos y otros. Es cierto que Jesús, cuando pide al Padre la unidad, le dice que todos sean uno como tú y yo somos uno, como tú y yo. Es decir, una unidad sin verdad, una unidad sin la verdad de Dios, sin la verdad que hay en la unión entre el Cristo, el Padre y el Espíritu,
Una unidad sin eso no sería unidad, no sería la unidad de Cristo. Pero vuelvo a repetir, esa unidad con verdad, para ser la de Cristo, tiene que ser siempre con caridad. Caridad con verdad y darle al otro la primera obra de caridad, que es decirle la verdad. Pienso en la Virgen María, lo que debe de estar sufriendo. Y pienso que hay que volver a ella. Hay que volver a ella, aunque a unos y a otros no les guste porque quieren sangre ambos. Hay que volver a la Virgen María, que intenta unir a sus hijos y que sufre como una mamá al ver el divorcio de uno de sus hijos y al ver lo que están sufriendo sus nietos. Hay que volver a la Virgen María para que ella nos enseñe a defender la verdad que es Cristo sin perder el amor y sin perder la caridad. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.